Al analizar la política estadounidense, hay algunos que intentan encajarla en un modelo latinoamericano de socialistas revolucionarios contra la antigua élite de la derecha. Pero este modelo no se aplica muy bien al contexto bipartidista de Estados Unidos, que se divide entre dos partidos, el republicano y el demócrata. Para comprenderlos mejor, hay que mirar la política de Estados Unidos a través del lente de nuestra guerra civil, la raza y el regionalismo. Al finalizar la guerra civil en 1865, los republicanos abogaban los derechos de los negros liberados en el sur. Sí, me escuchaste bien, el partido de Trump fue el que promovía los derechos humanos en ese entonces. 100 años después, el país está convulsionado por el movimiento de derechos civiles contra las políticas racistas de segregación. Ya en este momento, el tema de acabar con la segregación no era político, sino regionalista. La gran mayoría de los sureños blancos defendían sus políticas de segregación. Pero el Partido Demócrata a nivel nacional decidió que iba a apoyar la Ley sobre Derechos Civiles de 1964, acabando con la segregación y desatando un éxodo de casi todos los demócratas blancos del sur a la carpa de los republicanos. Esto explica por qué el sur, a pesar de ser la región más pobre del país, siempre vota a la derecha. Recuerde que a diferencia de América Latina, la clase social aún no está tan saliente en nuestra política, pero la desigualdad está creciendo con rapidez. Hoy en día los partidos atraen poblaciones muy distintas. En 2016, el 86% de la comunidad LGBT votó en contra de Trump, dado que aún la mayoría de los republicanos están en contra del matrimonio gay por la fuerte influencia cultural de los sureños evangélicos que quieren una nación cristiana y no laica. Si eres blanco y nunca estudiaste en una universidad, la probabilidad que seas republicano es 2 veces mayor que la probabilidad que seas demócrata. El Partido Republicano, por ser más blanco, más religioso y con menos educación, sigue empujando a los jóvenes hacia la izquierda con cada año sucesivo. Aún está por verse cómo se registrará esta tendencia en las elecciones de 2020, cuando los primeros de la generación Z tendrán su voz en las urnas.